Bien, amados hermanos, vamos entonces a entrar a considerar algunos asuntos que la Biblia, la palabra del Señor nos dice al respecto de este asunto que tiene que ver con la siembra y con el principio o los principios de la siembra o la ley que Dios ha establecido en este caso para el mundo agrícola, pero que desde luego también funciona para darnos un mensaje a nosotros, como el Señor Jesús lo usa y como también lo usa el apóstol Pablo para dar un mensaje a la iglesia. Entonces déjame decirte aquí algunas cosas de manera introductoria. Cuando la Biblia, amados hermanos, usa esta analogía que tiene que ver con la siembra y la cosecha, está hablando y trayendo a colación algunas cosas que se mencionan en las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento. Y en este caso, amados hermanos, recordemos que Dios usa la cosecha para hacer un simbolismo de la bendición al pueblo de Israel. Recordemos también que la cosecha en el pueblo de Israel dependía total y completamente de Dios. Habían elementos dentro de la cosecha que el hombre no podía manipular. Y uno de ellos era precisamente la lluvia, la temprana y la tardía. Los elementos que se cosechaban como el trigo, como las aceitunas para el aceite o la vid, estos tres elementos que constituían la parte fundamental de subsistencia del pueblo de Israel, tenían elementos que nos hacen ver y nos hacen notar que solo Dios era quien controlaba todas las cosas. Porque lo que le hacía bien a uno, le hacía mal al otro. O bien al otro. Lo que implicaba entonces que debía haber un equilibrio perfecto para que se pudiera cosechar tanto el trigo, las aceitunas, como la vid. Y eso solamente dependía total y completamente de Dios. Así que, amados hermanos, este elemento es tan importante para entender que Dios, siendo soberano, Él es el que controla absolutamente todas las cosas, y se utiliza esto precisamente para dar un mensaje al pueblo, un mensaje que Pablo quiere transmitir a los Gálatas y un mensaje que el Señor quiere transmitir para la iglesia de hoy. Ahora bien, Dios advirtió a Israel que si le abandonaba para seguir a los ídolos, el Señor también iba a suspender la ley de la siembra y la cosecha y sus cultivos se iban a perder. Usted puede leer el Levítico capítulo 26, versículo 16, y dice la palabra del Señor allí: yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma. Y sembraréis en vano vuestra semilla porque vuestros enemigos la comerán. Un mensaje contundente de parte del Señor. Y esto encontramos, amados hermanos, nosotros estas advertencias para el pueblo. Lo mismo encontramos nosotros estas advertencias para llamar al pueblo, amados hermanos, a no olvidarse que de Dios depende absolutamente todo. No solamente los asuntos que tienen que ver, en este caso, con las cuestiones agrícolas de la siembra y la cosecha, sino también, amados hermanos, lo que nosotros sembramos y lo que es lo que sale del corazón. Y ahorita vamos a hablar un poco acerca de ello. Por eso noten ustedes que el Israel al que el Señor escribe y al que le dice esto, dice la palabra del Señor que en varias ocasiones fue desobediente al Señor. Y escuche lo que dice Jeremías capítulo 12, versículo 13. Sembraron trigo y segaron espinos. Tuvieron la heredad mas no aprovecharon nada.
se avergonzarán de sus frutos a causa de la ardiente ira de Jehová. Y Miqueas capítulo 6, versículo 15, hablando acerca de esta misma problemática, dice: sembrarás, mas no segarás. Pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite, y mosto, mas no beberás vino. Aquí estamos hablando de los tres elementos que mencionábamos precisamente. Y el Señor, cuando hay desobediencia de parte del pueblo, nos señala, amados hermanos, cómo el Señor actúa y nos dice y nos habla cómo Él hará las cosas. Por eso a veces cuando nosotros observamos las situaciones que vivimos en el mundo, tendríamos que preguntarnos, amados hermanos, si el mundo no es exactamente un reflejo de lo que fue el Israel en su tiempo. Un mundo que se ha alejado de Dios, un mundo que no depende de Dios, una humanidad que se olvida que Dios es quien tiene el control, y lejos, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, de honrar y de glorificar a Dios, de adorar al Señor, se convierten en hombres y mujeres necios, que abandonan la adoración al Señor para ir tras sus propios deseos y anhelos, y obtienen exactamente la retribución debida a su extravío. Lo que siembras, cosechas. Y aquí, amados hermanos, al entrar a considerar esta verdad, entonces Dios advierte a Israel que si te alejas de Dios, Dios también se aleja de ti. Y desde luego, esto implica, amados hermanos, que el que Dios esté lejos implica que también se aleja y sus bendiciones también se hacen lejanas de nosotros. Ahora bien, sembrar y cosechar también es una ley del mundo espiritual. Es más que un principio agrícola, es una regla de vida, que cosechamos lo que sembramos. El versículo 7 de Gálatas habla precisamente acerca de esto y dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esto hace referencia simple y sencillamente a las consecuencias naturales. El mundo funciona bajo esta ley y esta ley de causa y efecto. No hay manera de evitarlo. Cada vez que elegimos una acción, también elegimos las consecuencias de esa acción. Y escucha bien eso. Cada vez que eliges hacer algo, también has elegido, desde luego, la consecuencia que va a traer esa acción. Entonces, ten muy presente esta verdad y este principio para que no haya entonces una pregunta del ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué me vino esto? Y como decía alguien, sí, ya me acordé. Es muy simple. Muchas de las cosas que nos suceden, amados hermanos, a nosotros, son simple y sencillamente la consecuencia lógica de lo que en el pasado elegiste. Tal vez no pensaste en la consecuencia, pero es una consecuencia lógica. Es decir, lo que siembras, vas a cosechar. Sembrar y cosechar implica una espera. Y nada bueno crece de la noche a la mañana. El agricultor debe ser paciente para ver el fruto de su trabajo. Y cuando la Biblia compara el ministerio con la siembra, el riego y la cosecha, sugiere un tiempo de espera. Ahora bien, déjame darte aquí de inicio algunos principios importantes que nosotros tenemos que recordar, amados hermanos. Bajo este principio fundamental de que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.
Entonces recuerda esto. Primero, este principio se aplica tanto a creyentes como a incrédulos. Este principio es irrevocable. Nadie escapa a sus consecuencias porque es una ley de la vida. Gálatas dice de esta manera: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Esta es la causa del estilo de vida libertino e indulgente de muchos. Se han engañado. Bien sea porque no creen la verdad o porque piensan que de alguna manera son la excepción a la ley de Dios. Es decir, a mí no me va a pasar eso. A mí no me va a suceder eso. Todo lo tengo yo bajo control. Eso le sucedió a él, a ella, pero a mí no. Y amados hermanos, si lo que estás sembrando es exactamente lo mismo que sembraron tus antecesores, por eso en este sentido a veces los padres al hablar con sus hijos hablan bajo el fundamento de la experiencia. Hijo, lo que me ha pasado. Hija, lo que me ha pasado, lo que he visto, lo que he observado es esto, que el que anda en estos caminos tendrá estas consecuencias. Y no hay opciones en este sentido. El que se atreve a burlarse de Dios es porque cree, amados hermanos, que sabe más que Dios. Por eso es importante notar, amados hermanos, esta verdad. De Dios nadie se burla. Y cuando usted y yo creemos que podemos burlarnos de Dios, es pensar que podemos tratar con desprecio lo que Dios dice en su palabra. Somos arrogantes, somos soberbios y no aceptamos corrección. Ahí está Nabucodonosor. Pero no solo Nabucodonosor. Ahí tenemos a Sansón, el hombre fuerte. Ahí tenemos a Acab, el rey. Y muchos otros personajes descritos en las Sagradas Escrituras que fueron advertidos, pero que hicieron caso omiso, que trataron con desprecio la verdad de Dios y por tal motivo, amados hermanos, sufrieron las consecuencias. El Salmo 78 que hemos leído el miércoles pasado y hablábamos precisamente acerca de él, nos narra la historia de un pueblo en su constante desobediencia al Señor y la fidelidad de Dios. A pesar de la desobediencia del pueblo, Dios sigue siendo fiel. Y de este salmo, amados hermanos, una de las cosas que el Señor nos dice es que a veces el Señor tiene que usar la fuerza, tiene que usar el megáfono porque no escuchas el silbo de su palabra, apacible, con amor. No entiendes hasta que sufres las consecuencias. Muchos de nosotros hemos venido a los pies de Cristo precisamente, amados hermanos, porque hemos sufrido las consecuencias de nuestras acciones y de nuestros pecados. Y en el gran amor de Dios, la misericordia de Dios se ha puesto de manifiesto para con nosotros. Porque su promesa es verdad, porque su palabra es verdad. El que a mí viene, dice la palabra, no le echo fuera. Por eso el consejo divino dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llámale en tanto que está cercano. No creas que te puedes burlar de Dios sabiendo la verdad, sabiendo lo que Dios quiere de tu vida y pensar que te irá bien. Todo lo que siembras, dice la palabra del Señor, eso cosecharás. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Así que
un estilo de vida libertino e indulgente solo manifiesta, amados hermanos, que este hombre, esta mujer, este joven, esta señorita ha sido engañado. Ahora, es tu responsabilidad saber si lo que está delante de ti es verdad o no. El problema es que te has atrevido a burlarte de Dios. Crees que eres mejor que Dios. Tratas con desprecio la verdad de Dios. Quieres ser más listo que Dios. Dice la palabra del Señor. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Entonces Pablo está haciendo una advertencia muy clara para los Gálatas y para la humanidad en el día de hoy y para ti como iglesia. Así que este principio se aplica tanto a creyentes como incrédulos. Todo aquel hombre y aquella mujer que decida vivir lejos de la palabra del Señor sufrirá la consecuencia. Si a usted le tocara comparecer ante el tribunal de Cristo dentro de unos minutos, ¿qué clase de fruto vas a mostrar? ¿Cuál será el fruto? Un himno que no he corroborado si viene ahora en el himnario, pero venía en los himnarios anteriores, decía, no sin fruto he de llegar ante el trono del gran rey. Otro himno decía, ¿cómo habré de presentarme ante el trono del Señor? Y hablando específicamente de compartir el evangelio, decía este himno, sin llevar siquiera un alma libertada del error. Lo que siembras, eso cosechas. Ahora bien, amados hermanos, cosechamos lo que sembramos. Este es el segundo principio. Cegar lo que sembramos es buena noticia para aquellos que tienen buenos hábitos. Pero es una idea espantosa para aquellos involucrados en actividades impías, tales como promiscuidad, drogadicción, alcoholismo, abandono de hogar o maltrato, violencia. No podemos sembrar malezas y esperar que produzcan manzanas. Sí, lógico. No podemos sembrar desobediencia a Dios y anticipar una cosecha de bendiciones. Lo que sembramos, eso cosechamos. No nos engañemos. Segaremos la cosecha de nuestra vida. Y en este sentido, amados hermanos, tenemos nosotros que observar de acuerdo a lo que la Biblia, la palabra nos enseña en esta ley de la siembra y la cosecha, lo que la misma palabra nos dice que tienes para dar. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, versículo 8 del capítulo 6 de Gálatas que tenemos, el que siembra para su carne, dice la palabra. Esta otra versión de la Nueva Versión Internacional, el que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Ahora, ¿ve usted la diferencia de los frutos? Cada uno cosecha lo que siembra. Entonces, si tú siembras para agradar a tu carne, ahora, ¿cuáles son los frutos de la carne? Y note usted en todo lo que el hombre se gloría. La palabra del Señor aquí en Gálatas nos muestra a nosotros
¿cuáles son las obras de la carne? Y dice la palabra del Señor, capítulo 5, versículo 19. Manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son qué cosa? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Pero no solo eso, amados hermanos. Esta es una pequeña lista. Las listas complementarias las podemos nosotros encontrar en Romanos, por ejemplo, capítulo 1, cuando Pablo dice de esta manera a los hombres que no han querido tener en cuenta a Dios, como no han aprobado, si es que pudieran en algún momento dado estar en la posición de aprobar. Esto lamentablemente es como lo que está sucediendo en el día de hoy en nuestro país. Hay algunos jueces que se creen con el derecho de aprobar o desaprobar lo que está en la Constitución. Y perdón, yo no soy político, solo observo. Pero se supone que la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos es la base fundamental sobre la que los jueces van a determinar. Y ellos no pueden determinar sobre la Constitución. Quienes determinan sobre la Constitución es el Senado. Por eso, amados hermanos, hay mucha gente que a veces se cree con la autoridad de aprobar lo que la Biblia dice, lo que la palabra del Señor reprueba, y ellos se creen con la autoridad de decir esto sí y esto no. Y noten ustedes, dice la Biblia, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entrega entonces a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y entonces su corazón se llena, dice la palabra, se atesta, están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y ven ustedes lo que Pablo entonces dice: el que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa. Es lamentable y es algo que a veces nos cuesta trabajo poder aceptar, que el hombre, la persona, se agrade, se satisfaga en este tipo de vida y existencia. Pero es la realidad. Por eso, amados hermanos, cuando vemos el mundo y la forma y la manera en cómo se maneja el mundo quiere hacer esto. Las personas quieren hacer este tipo de cosas, pero quieren cosechar amor, paz, alegría, dicha, felicidad, pero están llenos de esto. Lo único que han sembrado en la vida de su familia y en la vida de sus hijos son todas estas cosas. Y sus hijos siguen ahora esta corriente, porque la Biblia no se equivoca. Lo que le has enseñado a tus hijos desde tierna edad, eso será lo que ellos van a manifestar en sus vidas y no se apartarán de ese camino, dice la palabra. Porque esto aplica no solamente, amados hermanos, para las cosas buenas. Esto aplica no solamente para los asuntos que tienen que ver con la bondad y la misericordia, sino aplica también para todas aquellas cosas que has sembrado en el corazón de tus hijos. Y si Dios no se hace presente para hacer de ese hijo una nueva criatura, Él seguirá manifestando las obras de la carne.
cada quien cosecha lo que siembra. ¿Qué tipo de semilla es la que tienes en tu corazón? Si la semilla es semilla de pecado, dice la palabra del Señor, cosecharás destrucción. Ahora bien, si lo que siembras, dice la palabra, si lo que siembras es aquello que tiene que ver con agradar al Espíritu, no se trata de que te agrades a ti, sino de agradar al Espíritu, entonces dice la palabra del Señor, mas el fruto del Espíritu es ¿qué cosa? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es evidente entonces, amados, que aquel que vive para la carne cosechará en esta vida el resultado de sus acciones, pero también es evidente que aquel que vive para el Espíritu cosechará en esta vida el fruto del Espíritu, porque es promesa de Dios. Lo que el hombre siembra, eso cosechará. Pablo, amados hermanos, en este pasaje nos ayuda a entender y nos ayuda a comprender que todo tiene consecuencias, algunas consecuencias inmediatas y otras a veces consecuencias un poco tardías, como la lluvia, la temprana y la tardía. Aquel que vive para sí mismo, la Biblia lo dice, cosechará destrucción de su alma. Pero aquel que vive para el Espíritu cosechará vida eterna en el reino de Dios. Déjame darte otro principio. Cosechamos más de lo que sembramos. Y esto debería ponernos a pensar. El labrador esparce la semilla porque espera cosechar más de lo que sembró. Una sola semilla que germine puede producir docenas o hasta centenas de semillas más. El mismo principio se aplica al pecado y la rectitud. Una pequeña decisión de hacer el bien o el mal produce una cosecha mucho más grande de gozo o de pena, de alegría o de tristeza, de bendición o maldición. Yo no fui agricultor, no me dediqué todo el tiempo a hacerlo, pero sé hacerlo. Y sé cómo se siembra por lo menos el maíz, el frijol. Y lo único y lo que puedo decir al observar esto es la preparación de la tierra y saber, amados hermanos, que cuando uno sembraba, por ejemplo, que sembrábamos a la macana, le llaman, porque era un palo con una punta, e íbamos haciendo hueco en el cielo y allí íbamos tirando 3 o 4 granos para que saliera 3 o 4 matitas en el mismo surco. Cada matita daba a veces 1, 2 y algunas veces cuando la cosecha era buena, el tiempo de lluvia era bueno, era apropiado, se le fertilizaba, daban hasta 3 mazorcas. Lo que implica entonces, fíjense bien, una matita que daba una mazorca triplicaba, cuadruplicaba o quintuplicaba la cosecha. Ahora imagínate esto en los asuntos que tienen que ver con lo espiritual. La maldad se multiplica. Por eso cuando tú siembras adulterio, fornicación, lascivia, idolatría, pleitos, celos, ira, contienda, herejías, envidias, homicidios, borracheras y todo lo demás que hemos mencionado, se duplica y triplica. Por eso nosotros vemos en la humanidad en la que estamos
la maldad sigue aumentando. La gente es más ávida de pecar y es más cínica en el pecado. Ya no le importa. Anteriormente a la gente le importaba mucho si lo veían pecando. Se escondían para hacer cosas. Hoy ya no. Hoy al contrario, ser esto o lo otro o hacer esto o lo otro contrario a la moralidad es un orgullo. Es un orgullo. Pero el hecho de que el hombre o la mujer lo hagan no quiere decir que sea agradable delante de los ojos de Dios. Y escuche esto. El que fue sembrado en buena tierra, dice la palabra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. La cosecha, lo que se siembra se multiplica. Pero escuche bien lo que dice Oseas capítulo 8, versículo 7. Sembraron viento y torbellino cosecharán. Sembraron viento y torbellino segarán. No te extrañe entonces, porque la consecuencia de lo que hiciste es más grave que lo que realizaste. A veces irreversible, triste y penoso. Pero entiende que cosechas más de lo que siembras. Otro principio. Cosechamos después de haber sembrado. Esta es una cuestión lógica. Cosechamos después de haber sembrado. Algunos se engañan porque su semilla actual parece no producir una cosecha inmediata. Por eso no cambian sus hábitos creyendo erradamente que nunca tendrán una cosecha. Por ejemplo, yo he visto padres de familia creyentes que son medios asiduos a la iglesia, que medio llegan de vez en cuando. Luego se extrañan de que sus hijos nunca lleguen, o si llegan, si tienen algún conocimiento, pero es que ellos nunca fueron fieles. Sus hijos entonces son la cosecha de lo que sembraron en el corazón de ese hijo. Sembraron indiferencia en ese hijo, indiferencia a la palabra, indiferencia a la iglesia. No sembraron compromiso, sino sembraron un corazón duro para servir al Señor. No te extrañe entonces que tu hijo tal vez participe en algunas cosas de la iglesia, pero después ya no quiera nada con el Evangelio. Porque tú has sembrado en el corazón de tu hijo indiferencia. Le has dicho a tu hijo con tu actitud de no congregarte, de no buscar las cosas del Señor, de no ofrendar, de no diezmar, de no ser misericordioso, le enseñaste a tu hijo que así es como se vive la vida cristiana. Y tu hijo lo va a replicar, como dice la palabra, al 100 por uno. Porque esta palabra no solamente se aplica en términos de el fruto bueno que se siembra y que se cosecha, también se cosecha al 100 por uno. También en asuntos de la maldad. Cosechas después de haber sembrado. Por eso, si no cambias tus hábitos, si no hay cambio en tus hábitos, creyendo erradamente que nunca vas a cosechar, te equivocas. A diferencia de las cosechas del campo que se recogen cada año,
La cosecha de la vida no tiene una fecha en el calendario. Hay cosechas que segamos rápidamente, otras tardan un poco de tiempo. Pero no nos engañemos, el tiempo de la siega llegará. Si decidimos esforzarnos y dar más que el requisito mínimo, cosecharemos más adelante ricos dividendos. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y este pensamiento trae consuelo y seguridad, porque si tú te has esforzado por vivir una vida correcta delante del Señor, su palabra no falla, dice la Biblia. Capítulo 6 de la palabra del Señor. Porque no nos cansemos, dice el versículo 9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Tú que te has esforzado, tendrás una buena cosecha. A veces no importa que tu hijo, te has esforzado porque tu hijo aprenda la palabra. A veces no quiere, a veces hay que obligarlo, a veces hay que tenerlo allí. A veces hay que decirle, ¿sabes qué? Esto es así. A veces hay que ponerse en la raya. Tú que te has esforzado con tu esposo, con tu esposa, para predicarle el evangelio, para amarlo, para sembrar de acuerdo al Espíritu. Dice la palabra del Señor, tendrás una cosecha, si no desmayas. Pero si desmayas, si te aburres, si dices, no, esto no es conmigo. Si piensas como el salmista en el Salmo 73, cuando él dice, por poco resbalan mis pasos al ver la prosperidad de los impíos. Porque yo observo que ellos no tienen temor. Y entre más malos son, mejor les va. Y yo que me he esforzado toda la vida, resulta que... Pero el salmista dice, tan torpe era yo que no entendía que ellos ya tienen su pago. En cuanto a mí, dice el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Habacuc, cuando habla acerca de esto, también señala y dice, aunque la higuera no florezca, aunque no haya vides, aunque no el olivo no dé aceite, aunque los corrales no haya vacas, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Se esfuerza ahora por vivir una vida delante de Dios, sabiendo que Dios no falla a sus promesas. José sabía perfectamente que Dios es fiel. Y aunque él iba de mal en peor en su vida, y parece que le tocó el refrán de no veía lo duro sino lo tupido, y cada ocasión iba de mal en peor, él mantenía su fidelidad al Señor y seguía haciendo en cada situación lo que es bueno para el Señor, aun cuando las circunstancias no eran adecuadas para hacerlo. Pero vivía con fidelidad y el Señor al fin le dio su cosecha. Daniel, varios reyes pasaron y él mantuvo su fidelidad al Señor en medio de pruebas y dificultades. Pero el Señor al fin le dio su gran cosecha. Por eso el apóstol Pablo dice en cuanto a mí, yo ya estoy para ser entregado. El tiempo de mi partida está cercano. Pero solo me espera la corona de la vida, la cual me dará el Señor juez justo. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan su venida. Porque el apóstol Pablo dice, he peleado la buena batalla. He guardado la fe. Y lo único que me espera es la corona de justicia. Lo que Pablo está diciendo, yo sembré.
aún en medio de la adversidad, aún en medio de un clima que tal vez no era el más propicio, pero allí sembré la palabra. Y yo sé que la palabra, dice el profeta Isaías, no vuelve vacía. Así que, amados hermanos, sembraremos y seguiremos sembrando la semilla preciosa del Evangelio. El fruto del Espíritu se verá y seguiremos sembrando en corazones duros, en corazones de mármol. Seguiremos sembrando la bendita palabra del Señor. En alguno de ellos, esta semilla caerá en buena tierra. Y yo quiero preguntarte, ¿eres tú esa buena tierra? La semilla que ha caído en ti es esta semilla del Espíritu de Dios que ahora te lleva cautivo a sembrar el fruto del Espíritu. Y lo que tú siembras, amados hermanos, ahora lo verás como recompensa más adelante, y al fin el Señor te dirá: buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Ven, entra en el gozo de tu Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde, y haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia. Amén y amén.